Muchas bendiciones. Hoy hablamos acerca de cómo son por dentro los hijos de Dios. Cómo somos por dentro los hijos de Dios. Cuando una persona nace de nuevo en Cristo, nosotros tenemos que entender que hay un cambio. Hay un cambio fundamental, un cambio radical en la vida de esa persona. Hay un antes y hay un después. Y no hay cambio en el cuerpo. Y en el alma se empiezan a experimentar algunos cambios de lo que llama la Biblia transformación. Pero los cambios más extraordinarios ocurren en nuestro espíritu. La primera gran cosa que ocurre en nuestro espíritu es que resucitamos y renacemos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Nuestro espíritu es renacido, es resucitado. De manera que allí ocurre una cosa extraordinaria, sobrenatural. Resucitado, renacido, recreado, todas son palabras que describen en el Nuevo Testamento lo que ha ocurrido a nuestro espíritu, no a nuestra alma. Nuestra alma está siendo transformada, ese es el proceso del alma. Y el proceso del cuerpo es que se va decayendo, pero después de la muerte, cuando Cristo venga, el cuerpo va a tener una glorificación. Así que tenemos aquí el espíritu resucitado, el alma siendo transformada y el cuerpo que será glorificado. Y todo esto en la eternidad funcionará maravillosamente. Hoy hay conflictos entre el espíritu y el alma principalmente, y los hijos de Dios tenemos que hacer que el espíritu siempre gane sobre el alma. Pero a veces desconocemos lo que somos por dentro y esto va en contra de esta victoria espiritual. Déjame hablarte sobre cómo somos por dentro los hijos de Dios. Vamos a mirar al menos 10 cosas acerca de cómo somos ahora por dentro. Primero que somos un espíritu nuevo. Vamos a ver algunas capacidades que tiene nuestro espíritu. Segundo, hemos recibido la vida eterna. Tercero, hemos recibido la naturaleza divina. Cuarto, hemos sido constituidos en la habitación de la Trinidad. Dios habita, la Trinidad habita en nosotros. Quinto, la ley de Dios ha sido escrita en nuestra mente y nuestro corazón. Sexto, la unción del Santo está dentro de nosotros y sobre nosotros. Séptimo, tenemos la mente de Cristo. Octavo, hemos recibido los dones del Espíritu. Noveno, tenemos el fruto del Espíritu desarrollándose en nosotros. Y décimo, tenemos autoridad espiritual. ¿Cómo es el Espíritu que tenemos dentro, que el Señor nos ha dado? Yo creo que la mayoría de nosotros, los hijos de Dios, conoce bien su cuerpo, nos miramos al espejo, conoce su alma bien, pero un poco menos que el cuerpo, porque el alma muchas veces te traiciona y salen cosas de adentro que ni siquiera sospechábamos ni sabíamos. Pero en cierto sentido podemos decir que conocemos nuestra alma, cómo somos, cómo vamos a reaccionar frente a ciertas situaciones, lo que nos afecta, lo que nos gusta, etcétera, etcétera. Y aún nuestras capacidades intelectuales, si tenemos buena memoria, si no la tenemos, si somos hábiles para matemáticas o para el arte, conocemos el alma. Pero nuestro espíritu, para muchos cristianos, es desconocido. Lo que pasa es que cuando somos recién nacidos en Cristo, muchas veces, con buena intención, nuestros líderes nos alertan acerca de lo que sucede con nuestro espíritu. Tenemos ciertas revelaciones, ciertas cosas, oímos, escuchamos, y nos dice, tenga cuidado, que no todo lo que usted puede ver o escuchar es de Dios, tenga cuidado. Y esas advertencias que son con buena motivación, lo que nos hacen es que sospechemos de las actividades de nuestro espíritu y terminamos siendo cristianos almáticos, que no sabemos operar con nuestro espíritu. Y resulta que nuestro espíritu es el motor de la vida espiritual, es el siervo de Dios en esta dispensación del nuevo pacto. Y si tú y yo no conocemos nuestro espíritu,
cómo es, cómo funciona, sus capacidades, no vamos a vivir en plenitud la vida que Dios tiene diseñada para nosotros. Sabemos operar con el alma, pero Dios nos lleva al espíritu. Mira, vamos a ver capacidades del espíritu. La primera capacidad es oír. Jesús dijo, el que tenga oídos, oiga. Se refería al espíritu. Juan está teniendo una visión y escucha, dice, yo oí una voz detrás de mí. Escuchamos esa voz. Esa voz puede ser una voz que la escuchamos afuera de nosotros, pero mayormente y por sobre todo la escuchamos en nuestro interior y en nuestra mente, y a veces aquí como en el centro del pecho. Cada uno tiene una experiencia distinta, pero oír es una de las capacidades que tiene nuestro espíritu. Oír no las cosas de esta tierra, oír lo celestial, oír lo espiritual, oír a Dios, incluso a veces oír al enemigo. La capacidad de oír es uno de los sentidos espirituales. El espíritu puede ver, y aquí están las visiones, ¿sí? Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es ver en el espíritu, ver. El espíritu quiere estar muy activo mostrándonos cosas de Dios, de la voluntad de Dios y aún de las maquinaciones del enemigo. El espíritu habla. El apóstol Pablo dice, cuando alguien habla en lenguas, su espíritu está hablando. Así es que cada vez que tú estás hablando en lenguas, tu espíritu está hablando. No es tu alma, es tu espíritu. Las palabras, los términos, los sonidos salen de tu espíritu, salen de mi espíritu. Y en ese mismo sentido, el apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios 14, todo ese capítulo tiene que ver un poco con eso, que el espíritu, que en espíritu podemos hablar, cantar, bendecir, orar, profetizar. Todas estas cosas, ¿sí? El espíritu las hace cuando el espíritu toma el control. Esto de orar, cantar, hablar, lo podemos hacer con el alma, pero el alma tiene limitaciones en cuanto al acceso a Dios. Pero aquí es el espíritu hablando, es el espíritu cantando. El espíritu tomó el rol dominante y el alma se sujeta, queda abajo. Entonces el espíritu habla, el espíritu canta, el espíritu profetiza, el espíritu declara, etc. El espíritu además tiene una capacidad infinita de adorar. Jesucristo dijo, viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La adoración es parte esencial de la actividad y la existencia del espíritu. El espíritu tiene la capacidad de conocer, pero ese conocer que es espiritual, ese saber que es espiritual, que es por revelación. Por eso es que a veces tú no sabes cómo sabes, pero sabes que sabes, ¿sí? Y esto del espíritu. Esto es más allá que una intuición natural, es revelación. Sabes que tu pariente está mal, le llamas y está mal. ¿Por qué lo supiste? El Espíritu te lo reveló para que clames y ores. Sabemos que algo está ocurriendo, a veces no lo percibimos tan claramente. El Espíritu percibe cosas y a veces sabe cosas. Entonces, es capacidad del Espíritu, no del alma. El Espíritu tiene la capacidad de discernir. Por eso hay un don que se llama discernimiento de espíritus, pero todos nosotros tenemos discernimiento espiritual. Podemos determinar, discriminar entre lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que produce vida de lo que produce muerte. Todos estos son discernimientos que hace nuestro espíritu en nuestro interior. El espíritu tiene la capacidad de gozarse, alegrarse, emocionarse. Nosotros vemos a Jesús por momentos muy emocionado y por momentos muy quebrantado en espíritu, y lo experimentamos en nuestra propia vida. Sí, a veces tenemos esas cargas de Dios, cargas del Espíritu, y estamos oprimidos adentro, estamos quebrantados, nos afecta, estamos ahí todos conflictuados, y no es por el alma, es por el Espíritu. El alma no quiere esas cosas, pero son privilegio y trabajo del Espíritu. También el gozo, ese gozo sobrenatural, impresionante,
que va más allá de la alegría del alma. El gozo es del espíritu. El espíritu puede conmoverse o entristecerse, como dice en Juan 11:33, hablando de Jesús, que él se conmovió en espíritu y se entristeció. Fíjate, todo esto no tiene que ver con el alma, aunque se parece al alma, pero es el espíritu. El espíritu gime con gemidos indecibles, gime, clama. Pablo dice, gemimos en nuestro espíritu, gemimos. Es tan angustiante a veces la oración. Tú no quieres llegar a ese nivel de angustia, esa oración al rojo vivo, pero allí te lleva el Señor. Por eso nos llama a ser fervientes en espíritu. El espíritu puede sujetarse a nosotros. Como dice el espíritu de los profetas, se sujeta a los profetas. Tiene esa capacidad. Con el espíritu podemos servir a Dios de diversas maneras, como dice Filipenses 3:3. Servimos a Dios en espíritu. Servimos a Dios con el espíritu. Cuando lo sirves con el espíritu, el alma se alinea detrás y detrás del cuerpo. A veces el espíritu puede estar ligado a un propósito divino y ser llevado en esa dirección, como cuando dice en el libro de los Hechos 20:22 que Pablo, ligado en espíritu, iba hacia Jerusalén. Le iban a pasar cosas malísimas, pero su espíritu estaba ligado, atado por el Espíritu Santo, y era llevado, y Pablo no podía hacer menos cosa que seguir y obedecer al espíritu. El espíritu puede funcionar independientemente del alma. Por eso, hablando de las lenguas, dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, no entiende nada. Es decir, a veces puedo estar hablando en lenguas, mi espíritu está funcionando, mi alma puede entenderlo o no. Así es que mi espíritu ahí está funcionando independientemente de mi alma. Y lo hace porque el alma a veces puede ser un gran obstáculo para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. En cambio, el espíritu hablando en lenguas, orando en lenguas, está orando plenamente la voluntad, 100% la voluntad de Dios. En el espíritu podemos ser trasladados, transportados. Juan es transportado de la tierra al cielo, ve una puerta que se abre y el espíritu le dice, sube acá. Y al instante estaba en el espíritu, allí en la sala del trono. Pablo es transportado al paraíso y puede ser transportado a otro lugar, a otra nación, etc. El espíritu tiene la soberanía para sacarte y llevarte donde sea la voluntad del Señor. Nuestro espíritu, nuestro cuerpo está aquí, nuestro espíritu puede estar en otra nación, en otra dimensión. Esas son capacidades de nuestro espíritu que no tiene el alma. También tiene capacidades el espíritu. Cuando nosotros somos hombres y mujeres de Dios, podemos salir y trasladarnos incluso a voluntad, como Pablo, que dice a los hermanos en Corinto, ustedes juzguen esta situación, reúnanse y juzguen a este hombre que se ha portado mal y mi espíritu estará con ustedes. Yo estaré ahí presente. En Colosenses capítulo 2, versículo 5 le habla a la iglesia y le dice, yo estoy siempre en espíritu, mirando y viendo y observando cómo se están portando ustedes. Así es que Pablo, que tenía todas las limitaciones que no tenemos nosotros ahora, de las redes sociales, de cámaras, de ver a distancia, de teléfono, Pablo iba en espíritu a las iglesias y observaba el comportamiento y la vida de los hermanos. Por eso él dice, yo estoy en espíritu mirando y observando y viendo vuestro buen orden. El espíritu, tu espíritu y el mío, tiene la capacidad y la tarea y la responsabilidad de batallar contra las fuerzas del mal en el poder del Señor. Somos llamados a vestirnos, porque el espíritu se viste. Cuando tú dices, me visto de la armadura de Dios, es tu espíritu, se está vistiendo para batallar, para hacer la batalla. Está en Efesios capítulo 6, versículo 2. Mira, todas estas son capacidades, responsabilidades y tareas de nuestro espíritu. Debemos aprender con el Señor a detectarnos en nuestro espíritu, a funcionar con nuestro espíritu, cada día más, hasta convertirnos en personas espirituales, hasta pasar los niveles del alma, las limitaciones del alma y entrar a vivir una vida plenamente espiritual en el espíritu. Que todo lo que hagamos, lo hagamos con el espíritu, en el espíritu y en la voluntad del Señor.